Buenos días a todos nuestros asistentes, les agradecemos su tiempo y que estén con nosotros el día de hoy. Hoy es un día muy especial, es el último webinar de un ciclo de estos espacios que tenemos cada 2 semanas con temas sobre tendencias, soluciones y productos Intellisis que estamos seguros van a potencializar cada área de sus negocios. Como ya nos conocen, somos Intellisis Software, una compañía 100% mexicana con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélites para hacer a tu negocio líder en la industria. El día de hoy pues tenemos la presencia de un invitado muy especial, Engel Fonseca, ya ha estado con nosotros en anteriores sesiones. Buenos días, Engel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julie. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Y bueno, Engel, como un entusiasta de la tecnología, de las neurociencias, nos va a acompañar el día de hoy a hacer el webinar que será el cierre de estos espacios por el año 2022, pero bueno, que de seguro vamos a retomar en el año 2023 y nos encantaría poder contar con ustedes para continuar con este ciclo de webinars el año que viene. Quiero cederle la palabra a Engel, que es realmente el protagonista de la sesión del día de hoy, pues para que nos cuente sobre la inteligencia de negocio en la era del metaverso y la web 3.3 rumbo al 2023. Adelante, Engel. Muchas gracias, Julie, y a todo el equipo de Intellisis. Bueno, pues es un honor para mí estar aquí con ustedes. La verdad es que yo veo mucho entusiasmo hacia el 2023, tanto a nivel tecnológico, a nivel innovación. Y bueno, pues ya el tema de la pandemia ya quedó un poco atrás. Sin embargo, nos vemos ante nuevos retos donde a nivel tecnológico, pues sigue habiendo muchos problemas de negocio que ya tienen solución tecnológica, pero por alguna razón no acabamos de aprovechar en su totalidad la tecnología existente. Hay tendencias muy interesantes. Esta es una pequeña infografía visual de Gartner y tendencias interesantes que van muy enfocadas en tres principios muy importantes. Uno es optimizar todo el tema de los recursos, dos es escalar y tres, tener este umbral de riesgo para ser pioneros en construir pues, el futuro desde el presente. Ahora, estamos viendo que se está poniendo de moda y se está homogenizando, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Seguramente ya les pasó en redes sociales que todo el mundo está haciendo sus selfies con inteligencia artificial. Ya escuchamos de una plataforma de inteligencia artificial que le puedes preguntar cualquier cosa. Y empezamos a ver también, particularmente en la industria, en la maquila, en la producción, que el Internet de las cosas ya se empieza a normalizar. Ahora, vemos también que el tema cloud viene fuertísimo, pero también hay un tema incluso relacionado con lo que es el edge computing, ¿no? Tener clouds locales para optimizar operaciones de negocio sin depender de un todo. Lo que sí es una constante es que en ningún escenario para optimizar, escalar y ser pioneros se puede lograr sin tecnología. Entonces, tendríamos que estar visualizando cuánta tecnología tenemos hoy a nuestra disposición que no estamos aprovechando. Y es por eso que hoy quiero explicarles un poquito de la evolución y el concepto de la inteligencia, cómo ha cambiado, porque en este planteamiento, hay que visualizar que ya no es suficiente saber que algo existe o tener el conocimiento respecto a algún tema, sino tenemos también que aplicarlo, ¿no? Entonces, primero quiero ponerlos en contexto. Déjame explicarles un poco el tema de la evolución de la web 1, web 2 y web 3. Y esto seguramente ya lo han escuchado. La web 1.0 era la época en donde éramos invisibles, era la época de los portales y realmente los contenidos más relevantes eran de noticias o de medios. En la web 2, que fue todo este boom de las redes sociales, podemos ver todo un planteamiento donde se centraliza toda la información y de alguna forma, y seguramente te has dado cuenta, todas estas fotos que tenemos en Instagram, toda esta información que llegamos a tener en redes sociales, pues realmente no es nuestra, ¿no? Está centralizada. Pero lo más interesante de todas estas tendencias es la tendencia de la descentralización para fomentar confianza escalable, ¿no? Si lo analizas, yo sé que has escuchado mucho sobre Bitcoin, Ethereum, cripto y demás, pero la moneda de tipo de cambio desde siempre, por excelencia en los negocios, es la confianza. Y nos estamos ahorita enfrentando ante una evolución de lo que se llama la web 3.0, que radica en por qué centralizar todo en un solo lugar, ¿sí? A nivel información,
cuando puedes generarte vulnerabilidad. Y piensen ustedes, por ejemplo, imagínense como empresa tener en un Excel toda la información operativa, comercial, cuando podrías tener un software que independientemente de la tecnología o de la computadora, si se truena o no, si la roban, pues no te genere esa vulnerabilidad. Ahora, este tema de la web 3.0 tiene varios, podríamos decirlo como tentáculos, y muchos de ellos tienen mucho más relevancia que otros, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado sobre el tema de blockchain, ¿no? El tema de Bitcoin. Y lo más interesante de este tipo de tecnología es, más allá de cómo funcionan, que no me da tiempo de explicar cómo funcionan, lo más interesante es para qué son. Entonces, analizas tecnologías, por ejemplo, como blockchain, y hay varios temas muy interesantes sobre el blockchain. Número uno, es tecnología que desde su existencia no ha podido ser hackeada. Número dos, si quisieras hackear blockchain, en poder de cómputo te gastarías más dinero, más recursos que en el beneficio económico de hackearlo. Y número tres, su objetivo principal es fomentar confianza entre perfectos desconocidos de forma escalable. Esto está derivando muchas cosas. Está derivando activos inteligentes, información inteligente, y sé que se escucha un poco redundante, pero empiezas a ver muchas aristas donde incluso se empiezan a ver temas de contratos inteligentes. Entonces, en un futuro muy cercano, vamos a poder tener contratos con proveedores, con clientes, donde los activos van a estar condicionados directamente al cumplimiento de lo que está en el contrato. Entonces, para fines prácticos, imagínate el día de mañana que tú contrates un proveedor y que en el contrato condiciones que si no te cumple, te regresa todo tu dinero. Y ni siquiera es un tema negociar, en automático se hace. Entonces, sé que por mucho lo que hemos escuchado del tema de cripto está más, como lo relacionas más con criptomonedas y demás, realmente lo que tendríamos que estar viendo que sucede atrás es el tema de blockchain, todo este tema de confianza escalable. Ahora, en el tema de metaverso, empieza a suceder un tema muy interesante. Seguramente ya has escuchado el tema de los Oculus, de los mundos virtuales, de los metaversos. Además, no hay un metaverso realmente, hay más de 160. Pero algo que es muy interesante es que se está buscando fomentar a través de la tecnología que asumemos más la realidad, lo cual no está siendo tan fácil. Ahora, analiza esto. Ya hay muchas categorías de la realidad, ¿no? Está la realidad presencial, la realidad aumentada, la realidad virtual, que pues ya existía desde Hollywood, e incluso se empieza a hablar de un nuevo concepto que es la realidad digital, ¿no? Es esta realidad que es presencial y digital, ¿no? Y nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron reuniones este año donde fueron muchas a distancia, luego presenciales, y había una continuidad? No era como, no nos vimos presencial, no vale la reunión que tuvimos. El planteamiento del metaverso en realidad no es nada nuevo, pero lo que sí es un objeto de estudio interesante es este énfasis que tenemos como humanos de sentir las cosas como un condicionante para aceptar la realidad. Y esto diríamos, bueno, esto es de Hollywood, esto es de los adolescentes y los videojuegos, pero en realidad en las empresas hoy, el tomar decisiones a partir de lo que está sucediendo, los resultados y los datos duros, es algo bastante difícil. Y me encantaría invitarte a reflexionar qué tanto se le apuesta a la intuición, al gut feeling en tu empresa, en vez de estar interpretando lo que dicen los datos y los resultados. Entonces, el planteamiento del metaverso es la verdad es que es muy sencillo. La evolución es, en vez de leer un artículo de Los Cabos o ver un video de Los Cabos, simular estar en Los Cabos en una realidad virtual. Ahora, la verdad es que si tú me preguntas hacia dónde va todo esto, hacia donde principalmente va todo este tema del metaverso, va hacia la simulación para previvir realidades para que cuando las enfrentes las puedas dominar. Entonces te doy un ejemplo. Ya hay cerveceras que en el momento que adquieren una máquina muy costosa de Europa, en vez de poner a alguien a practicar con la máquina y echarla a perder, están creando realidades virtuales donde simulan y donde practicas el uso de esa máquina. Ahora, esto no es nuevo. Ustedes saben que los pilotos aviadores hacen horas de vuelos en simulación. Entonces, dentro de todo esto, lo que está sucediendo es que empieza a haber, de alguna forma, nuevas variables o formas de los activos. Entonces, les quiero dar un ejemplo.
Imagínense que estás en un metaverso, como el que es el de Decentraland, te decía que hay más de 160. Para entrar a estos metaversos ya no es con usuario y contraseña, es con un wallet, ¿no? En el caso de MetaMask. Pero imagínate entrar a un metaverso, ¿no? Y ir a una tienda deportiva y comprarte tu jersey de Messi. Y en el momento que te compras esa jersey de Messi para tu avatar, pasan dos cosas. Ese activo es interoperable, entonces funciona para Decentraland, funciona para Minecraft, funciona para Fortnite o cualquier otro metaverso o cualquier otro verso. Pero también ya te está llegando a domicilio. Ahora piensa esto al revés. Imagínate ir a un centro comercial, comprarte una jersey, pero esa jersey tiene un gemelo digital y lo que implica es que al comprarlo físicamente también tengo el wearable interoperablemente a nivel digital. Entonces, esto es una tendencia muy fuerte, es lo que está sucediendo, pero realmente el objeto de estudio es cómo estamos buscando que lo digital se sienta más real. Y sin duda hay sesgos digitales. Entonces, el tema del metaverso hoy, la verdad es que si tú le preguntas a cualquier empresa que quiera incursionar en el metaverso o que ofrezca temas de metaverso, ¿qué problema de negocio resuelve hoy el metaverso? La verdad es que de lo que más está generando hoy aportando valor tiene que ver con la simulación. Entonces, imagínate en un futuro ver el currículum de una persona y no solamente ver cuántos años tiene de experiencia, sino también cuántas horas de simulación digital tiene para dominar una habilidad. ¿Sí? Entonces, ante este escenario, tenemos que visualizar que ahora hay varios paradigmas que tenemos que romper como empresarios, como profesionistas. Y por eso me gusta hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué será más importante ante este escenario de incertidumbre, ¿no? Que tenemos para el siguiente año, pues como todos los años, con diferentes variables? ¿Qué será más importante entre los desafíos de negocio que tienes en tu empresa? ¿Lo que sabes o cómo piensas? Y la realidad es que la respuesta políticamente correcta es cómo piensas. Pero déjame decirte que no es tal cual. Nosotros venimos de una educación de la era industrial, donde nos enseñaron que el conocimiento es poder. Seguramente has escuchado esa frase, ¿no? Que el conocimiento es poder. Pero déjame decirte que esa frase ya no es vigente y además es muy dañina. Y te voy a decir por qué. El conocimiento era poder en una época cuando solo la gente con muchos recursos tenía acceso al conocimiento. Pero hoy, la ciencia, la neurociencia, ¿qué nos dice? El valor del conocimiento radica en su aplicación. De hecho, la frase en inglés es no use, you lose. Y eso no aplica nada más para las neuronas, también aplica para la masa muscular. Porque hemos creído que saber algo, aunque no lo apliquemos, vale, si de todas maneras lo vas a olvidar. Entonces, ¿cómo extrapolamos esto hacia la tecnología? ¿Cuántos de nosotros tenemos desafíos de negocio, problemas que son evidentes, lo dicen los resultados, y existe tecnología para resolver esos problemas y no la aprovechamos? Entonces, si el valor del conocimiento ya no radica en su pertenencia, tampoco el valor de la tecnología radica en saber que existe. Por eso muchas veces nos conformamos con, sí, yo conozco esa plataforma. Oye, ¿y la usas? No. Pues qué bueno que la conoces porque da igual como si no la conocieras. Entonces, el valor del conocimiento radica en que estemos dispuestos a modificar nuestra forma de pensar. Y afortunadamente, en las empresas tenemos algo que nos ayuda y nos da norte de saber hacia dónde ir, y se llaman resultados. Y si lo analizas, la tecnología tiene muchos roles, ¿no? La tecnología tiene el rol de escalar, la tecnología tiene el rol de optimizar, la tecnología también tiene el rol de decirnos en dónde estamos parados. Piensa en la báscula, ¿no? En estas épocas vamos a subir de pesos definitivamente. La báscula nos va a decir la realidad. Entonces, dentro de la transformación digital, déjame decirte que el concepto de la inteligencia ha evolucionado, pero se ha detectado algo que se llama el sesgo digital. ¿Y a qué me refiero con el sesgo digital? Es esta capacidad de autoengañarnos a creer algo, aunque no tengamos, aunque sepamos que no es real, basado en un artículo o basado en la opinión de terceros a través de plataformas digitales. Y analízalo. Piensa en piensa en el tema de las vacunas, ¿no? Digamos que estás en contra de las vacunas. Si tú quisieras estar en contra de las vacunas del COVID, te aseguro que encuentras un grupo en Facebook y un artículo que te avala, tengas o no la razón. Pero dentro de esta madurez, que es la transformación digital, no podemos madurar si no reconocemos las cosas como son.
Entonces, piensa en los resultados de tu empresa este año. ¿Qué te dicen los resultados? No cómo se sienten, no lo que dice el director general, no lo que te gustaría que fuera, sino qué dicen los resultados respecto a tu performance como profesionista, tu área y tu empresa. Para esto, tenemos que calibrar nuestra forma de pensar, desarrollar nuevas habilidades y entonces aprovechar nuevas tecnologías. Entonces, uno de los temas que a mí me encanta estudiar y correlacionarlo con la tecnología es el tema del miedo. Este es un tema que vengo estudiando desde hace mucho tiempo, bueno, desde el tema de la pandemia, incluso antes, desde el aspecto neurocientífico. Pero la verdad es que muchas veces la tecnología también nos da miedo, ¿no? Cuando no la conocemos o nos escudamos bajo el argumento de lo mío no es lo digital, pues en realidad lo que sucede es que huyes de algo que potencialmente podrías aprender. Ahora, te doy este fundamento. Lo interesante del miedo es su raíz. La raíz del miedo es la ignorancia. Entonces, cuando nos da miedo el 2023, que claro, hay variables que no podemos tener ni controlar, pero cuando nos da miedo un reto, un desafío, una plataforma, es porque lo ignoramos. ¿Cuál es la cura del miedo? Pues el conocimiento. Y entonces, a estas alturas, deberíamos estar visualizando que para ser más inteligentes, tenemos que afrontar lo que nos da miedo con conocimiento. Y la tecnología nos ayuda a hacer eso. Ahora, ustedes lo han escuchado, el miedo impide aprender, te lleva a reaccionar, que no es nuestra máxima expresión de intelecto, te impide pensar, que es tu mayor aportación. Y esto es importante porque déjame decirte que los futurólogos, ¿qué están diciendo? Todo trabajo que no implique pensar, lo va a acabar haciendo un bot, un robot, un software o un algoritmo. No se enferma, no le da COVID, no renuncia. Entonces, si tú tienes esto en mente, a estas alturas, las únicas dos funciones que debe tener el miedo en nuestras vidas como profesionistas y empresarios es, uno, por sobrevivencia, ¿no? El miedo nos lleva a quitarnos un lugar si es peligroso. Y dos, hacer una brújula de lo que deberíamos estar estudiando y dominando para crecer. Entonces, el ser inteligente ahora, la verdad es que es muy diferente a antes, porque ser inteligente ahora implica conciliar con el futuro, visualizar a futuro a partir de los datos para tomar decisiones desde el presente. Entonces, los datos, los resultados de tu empresa, ¿qué te dicen de la empresa? ¿Cómo está la empresa hoy, actualmente? Entonces, tendríamos que visualizar que para ser inteligentes, tenemos que ver los resultados de la empresa, aceptarlos, ¿no? Sin Photoshop, sin filtros, aceptarlos, y a partir de esa realidad, que es un proceso de madurez, decidir, decretar, configurar el futuro desde el presente. ¿Cuál es el forecast de tu empresa con los resultados que has logrado hoy? Y la verdad es que si nos basamos en datos, pues es mucho más científico y acertado. Por eso hoy el ser inteligente a nivel empresarial tiene mucho que ver con un término que se llama data driven, ser data driven. Es decir, que los datos molden la realidad a partir de los resultados, molden tu forma de pensar. Y esto es un poco difícil, déjame decirte, porque nos casamos con la forma de hacer cosas, aunque no funcionan, ¿no? Y lo hacemos por muchas razones, por conexiones emocionales, porque la manera de hacer algo lo enseñó alguien que apreciamos, porque lo estudiamos en Harvard o Stanford o donde sea, pero si nosotros pensamos de una forma y no da resultados, pues vale la pena replantearlo. ¿Qué implica ser data driven? Bueno, ser data driven implica desarrollar el pensamiento crítico. No hay hilo negro que podamos compartir para que a la hora de aplicarlo en una empresa se repliquen todas de la misma forma. Necesitamos desarrollar el pensamiento crítico. Si lo analizas, el ser data driven es abrazar un poquito más el pensamiento científico. Y yo estoy convencido que no tenemos que ser científicos para pensar como científicos. Desarrollar el pensamiento escéptico, que no es tanto dudar de todo mundo, sino entender que todo mundo tiene un sesgo. Entonces, hoy, si tú le preguntas al de finanzas, ¿cómo van las finanzas de la empresa? Pues si él es el encargado del área, es muy factible que te diga que todo bien, porque es el mismo. Pregúntale al de ventas, ¿cómo van las ventas? Si le preguntas al de ventas, muy probablemente te va a decir que ahí vamos. Pero ¿qué tal los resultados? ¿No? Otro de los criterios tiene que ver con aceptar el conocimiento, aunque no fortalezca nuestra estructura de pensamiento actual. Muchas veces lo que hacemos es que si
nos llega un dato duro o tenemos acceso a conocimiento, pero no fortalece nuestra estructura de pensamiento actual, la desacreditamos, la nulificamos totalmente. Y a veces lo hacemos con personas, ¿eh? Hay personas que dentro de la empresa nos dicen que está mal, que vamos mal, que los resultados demuestran que vamos por mal camino y desacreditamos a la persona, ¿no? Ah, pues es que mira cómo se viste, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, pero desacreditamos. Lo siguiente tiene que ver con abrazar el pensamiento científico. Ya te lo adelantaba un poco. Pero todos nosotros aprendimos del método científico en la escuela. Y a estas alturas, si tú me preguntas, ¿qué implica desarrollar el pensamiento científico a nivel empresarial, a nivel profesional? Híjole, lo que implica es, haz todo lo que sea necesario para evitar creer que una mentira es real y haz todo en tus manos, todo lo necesario para evitar creer que algo que es real sea mentira. ¿Cómo blindarme para no creer lo que yo quiero creer? ¿Y cómo blindarme para no tomar decisiones solo a partir de del gut feeling, ¿no? Como le llaman en inglés. Entonces, otros de los temas de ser data driven tiene que ver con buscar información hasta encontrarla. Muchas veces y muchos de ustedes son presionados para tomar decisiones de negocio, pero no tienen los datos. No tienen los datos para tomar decisión. Entonces son leaps of faith, son apuestas a la suerte y el destino, y tu umbral de riesgo es altísimo. Y déjame decirte algo interesante. En muchas empresas, a veces hay una cultura de tanta desesperación por tener todo tan rápido que no pueden ser data driven porque en realidad pues los datos implican acumularse, los datos implican analizarlos y convertirlos en inteligencia. Y la verdad es que para tener inteligencia de negocio a partir de los datos tenemos que ser profundos, ¿no? Entonces, sí implica desarrollar paciencia. Necesitamos desarrollar la paciencia. Y déjame decirte algo, a estas alturas, con toda esta inclinación de querer sentir las cosas, ¿qué decisiones de negocio deberíamos de tomar sin claridad? ¿Qué decisión deberíamos de asumir sin tener los datos suficientes para tomar una decisión? Esto es ser data driven. Y cuando lo analizas, déjame explicarte un poquito la diferencia. Voy a cambiar un poco el color de mi lápiz a rojo. Hay todo un journey para ser data driven y es muy interesante. Primero está evitar o resistirse a la realidad de los resultados. ¿Te ha pasado? Tú lo has hecho, yo lo he hecho. De repente los resultados de tu área, de tu producto, de tu servicio, de la empresa, es claro, no vas bien. No están satisfechos los clientes, no das buenos resultados. Y obviamente cada quien tiene una relación diferente en relación a la realidad, ¿no? Algunos la negamos, otros la editamos, otros la photoshopeamos, otros de repente cuando una realidad es eminente, pedimos la opinión del tercero para evitar reconocerla. A mí se me hace, te doy un ejemplo muy coloquial, pero es como cuando le prestas dinero a un amigo y le cobras y se enoja, ¿no? Es muy interesante, pero en realidad no se enoja contigo, se enoja con la realidad de que tienen que pagarte. Muchas personas se enojan con la realidad, ¿sí? No es contigo. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando eres data driven y verdaderamente planteas el rumbo de un negocio, de una estrategia, a partir de los datos, hay una frase muy poderosa de la cual me encantaría que pudieras aprovecharte. Y la frase dice, no lo digo yo, lo dicen los datos. Entonces, si nosotros partimos de los datos para plantear el cambio o el rumbo o la modificación de una estrategia y te enojas, pues no lo digo yo, lo dicen los datos. Y a mí me ha tocado en muchas ocasiones decir, oye, perdón, pero sé que te molesta lo que te estoy diciendo, pero quiero que analices que no estás molesta o molesto conmigo, estás molesto con la realidad. Entonces, hay otra etapa para ser data driven que es ser data aware, que esto es un poquito lo que trataba de desmitificar en el inicio. No por saber algo, pues ya eres eficiente. No es suficiente tener la razón, también hay que ser eficiente. El ser data aware es una espada de dos filos, porque si sabes datos duros y no haces nada, tendrías que desarrollar una indiferencia hacia los datos, ¿no? Pues sí, vamos mal, pues sí, pero ni modo, ¿no? El ser data aware es una espada de dos filos porque en realidad si soy consciente de un dato duro, pues debería estar tomando decisiones. Si no las tomo, es porque no me importa. Después está la etapa de ser data guided.
que suena ser data driven, pero te voy a decir la diferencia. El ser data guided es, ya tomé una decisión de negocio y uso datos para ver si mi decisión fue buena o mala, pero no partí de mi decisión a partir de los datos en su totalidad. Y posteriormente el ser data savvy, ¿no? De repente pensamos que tener datos duros, saber que el 36% de la industria nos hace data driven, pero no. Ser data driven es, no tomo decisiones si no tengo datos duros. Y en realidad, a estas alturas, ¿no crees que deberíamos de meter mucho más el pensamiento científico en las empresas para ser más eficientes? ¿O le apostamos a la suerte y al destino o a la experiencia? Ahorita te voy a explicar a qué me refiero. Entonces, hay que visualizar que todos tenemos sesgos cognitivos. Tú tienes sesgos por tu edad, por tu profesión, por el país en donde estás. Todos tenemos sesgos. Y te resalto este tema de los sesgos porque el sesgo más fuerte es creer que no tienes sesgo. Entonces, me dediqué a mapear cuáles son los paradigmas que tenemos hacia la data. O sea, qué ideas tenemos que nos obstaculizan a aprovechar los datos para crecer a partir de ser objetivos y de la realidad que nos dan los resultados. Entonces, fíjate, no me va a dar tiempo de profundizar en todos, pero voy a profundizar en la mayoría. Por ejemplo, pensamos, no, pues es que a mí solo me corresponde llenar el reporte. A ver, los datos no son inteligencia, requieren un humano que lo convierta en inteligencia. Y analízalo, ¿cuántos de nosotros no llenamos reportes que no se consideran para nada? Si en tu empresa se piden, se exigen y se dan reportes sin ninguna simetría de, oye, te entregué el reporte, ¿qué decidiste a partir de los datos? En tu empresa no se respetan los datos, ¿no? Y analiza la palabra data, no es tan entusiasmante la palabra data, suena como Excel o bases de datos. Entonces, de repente pensamos, no, el tema de la data, pues yo no soy el de IT, yo no soy el de bases de datos. Híjole, todas las áreas generan datos, ¿no? Los datos quitan tiempo y confío en mi memoria. Híjole, yo no confío en mi memoria, ¿no? Si es un dato importante, lo registro. Sí, el registrar quita tiempo, pero te va a quitar más tiempo el no acordarte de algo y tener que buscarlo, ¿no? No afecta el tener datos, por ejemplo, no integrados a nivel empresa. La verdad es que sí lo hace. O sea, piensa en una empresa, en un área de marketing o en un área de ventas que tome decisiones sin considerar a marketing, sin considerar operaciones y atención a clientes. Es un tema cultural, ¿no? Y al final el de marketing va a estar sesgado a sus datos de marketing, claro, porque es el de marketing. Pero, ¿cómo madurar a partir de los datos? Integrando y no trabajando en silos, ¿no? Los datos quitan mucho tiempo, no son prioridad, pues ya lo habíamos hablado. ¿Puedo mejorar sin medir? Pues sí, puedes mejorar, pero le vas a apostar a factores que no puedes medir. ¿No tengo lo necesario para documentar mi data? Mira, la verdad es que para documentar datos, o sea, hay tecnología muy buena para hacerlo y que la automatiza. Pero en realidad no hay excusa a estas alturas para no documentar la data. La data solo es responsabilidad de IT, en realidad es responsabilidad de todos. Los datos son importantes, pero más la experiencia. Y vamos a ver, y aquí ojo, uno de los grandes inhibidores para ser data driven es la sobrevaluación de la experiencia. Y te voy a explicar por qué. Desde la perspectiva de los datos, la experiencia solo es la información del pasado, no es la del presente y mucho menos el forecast del futuro. La experiencia es muy importante, pero si sobreestimamos a la experiencia como profesionistas y empresas, no vas a ser data driven nunca, porque estás atorado en el pasado, ¿sí? Otro de los paradigmas es recopilar data y documentarle suficiente. Pues no, hay que traducirla en inteligencia, ¿no? Está bien entregar reportes sin exigir acciones a tomar con los mismos, ya lo habíamos hablado. No, si tú me exiges un reporte, yo también debería poder exigirte, oye, ya te mandé el reporte, ¿qué has sintetizado y qué vamos a decidir a partir del reporte? ¿O será que solo me lo pides para ver si trabajo? Y no existen los dashboards, ¿no? Los reportes son para demostrar que trabajamos. No soy científico de datos, no tengo que poner mucha atención en los datos, ya lo habíamos hablado. Y bueno, hay varios más, ¿no? Y el conocimiento es poder, que ya lo desmitificamos. ¿Podemos ser inteligentes sin interpretación de datos? Déjame decirte algo interesante. Podemos tener datos sin ser inteligentes, pero honestamente ser inteligente sin datos es muy complicado. Por eso, cuando analizas la neurociencia de la transformación, o sea, cómo transformar nuestra forma de pensar, déjame decirte algo muy interesante. Para transformar nuestra forma de pensar,
no es suficiente invertir nuestra atención en los errores que comete la empresa, sino en por qué los cometemos, ¿sí? Y hay dos caminitos, ¿no? El camino cultural, que es enfocarse en el error, buscar culpables y demás, que además eso genera la cultura del miedo muy fuertemente en las empresas e inhibe la innovación. Y el otro lado es detonar la cultura de ser accountable, de ser responsables. Entonces, analízalo. ¿Cuántos errores no has cometido como profesionista? ¿Qué es mucho más acertado? ¿Ser responsable o ser culpable? Y esto te lo externo, porque ahorita hay una tendencia de, si sentimos las cosas, creer que son reales. Y déjame decirte que eso es falso. De hecho, te ha tocado ver estos memes donde el corazón se pelea con el cerebro para no llamarle una expareja o algo así. En realidad el corazón y el cerebro es exactamente lo mismo. El tema es que en el cerebro pensamos y en el corazón es realmente a lo que le llamamos el plexo solar. Los sentimientos son pensamientos que se sienten en el cuerpo, pero es lo mismo. Pero de cuando acá, si sientes algo, es real. Digo, puede ser real, pero no por eso lo es. Y de cuando acá, si el dato duro no lo sientes, no es real. Por eso es importante entender que en la era de metaverso, aunque está de moda el tema del sentimiento, tenemos que buscar ser objetivos, porque hay realidades que tú sientes como verdades y hay verdades que tú sientes como mentiras. Y es normal tener eso como humano, lo que sería no estratégico es no reconocerlo. Entonces, hay pensamientos que te van a ayudar a ser data driven y a desarrollar inteligencia en esta época. Por ejemplo, ¿no? La data es de quien la trabaja, sí. La data tiene derechos y obligaciones, tiene simetría. ¿Me pides reportes? Ok, ¿qué decisiones vamos a tomar? Yo te hago el reporte con mucho gusto, pero así como ser culto no necesariamente nos hace inteligentes, no por tener data la empresa es inteligente, ¿no? La cultura del registro ahorra tiempo, claro. Sí, te quita tiempo registrar en el momento, pero en el futuro ya lo tienes registrado. Es una forma de ser buena persona contigo del futuro, ¿no? Los datos requieren integrarse entre todas las áreas, ¿no? Y esto genera una inteligencia mucho más holística. Los datos son para ahorrar tiempo y optimizar recursos, claro. ¿Se puede mejorar midiendo? Pues, generalmente es la única forma de mejorar, ¿no? Y la cultura del registro siempre es posible, independientemente de la plataforma. Entonces, ya te lo adelantaba un poquito, pero el acceso a la inteligencia más acertado, más garantizado, es a partir de los datos. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de ser data driven? Ya te había adelantado un poquito, la experiencia, ¿no? Y cuando vemos síntomas como este es el caso de una aerolínea, imagínate, es una aerolínea que a la hora de publicar el precio de unos vuelos se equivocan por 2 ceros y en un día pierden 7.7 millones de dólares. O sea, y dirías, bueno, pues un pequeño detalle, ¿no? No pusieron atención. Mira, los datos implican poner atención. Y cuando no ponemos atención, y analízalo, los errores más grandes que hemos cometido como profesionistas, empresarios, directivos, es por no poner atención, ¿no? Porque está de moda hacer multitask. Sin embargo, el tema del 2 ceros cambió totalmente la historia de esta aerolínea. ¿Cuántos síntomas de indiferencia hacia los datos hay en tu empresa? Y hay muchos, ¿eh? No contestar mails, quejas de clientes no atendidas, métricas no traducidas en optimización. Entonces, por eso la experiencia es un poquito peligroso y aquí lo quiero reconfirmar. Muchos de nosotros llevamos, ¿qué será? 10 años trabajando y creemos que son años de experiencia. Pero déjame decirte que en el momento en que te empiezas a aburrir, ya no es experiencia, es repetición. La experiencia tiene un rol muy importante como profesionistas, pero déjame decirte que es el pasado. Tu experiencia es el pasado. Si tú quieres desarrollar inteligencia de negocio hoy, tienes que considerar tu experiencia, el presente, y a partir de los datos crear este pensamiento a futuro, ¿no? De foresight, de visualizar lo que puede suceder a partir de los datos. Otro de los inhibidores para ser data driven es la cultura de la suerte. Y déjame decirte algo, yo no te puedo negar que la suerte o el destino no existen, pero como profesionistas apostarle a algo que no podemos medir, que no podemos asegurar cómo funciona, pues es un poco arriesgado, ¿no? Y analízalo, fíjate. Cuando le apostamos a la cultura de la suerte o el destino, pues algunos nacen con estrella, otros nacen estrellados, ¿no? Y descalificas el esfuerzo sostenido. Si tú crees en el destino que te va a ir bien, ¿qué tanta importancia le puedes dar en llenar un dato o en dar un reporte de forma acertada? Ah, pues si de todas maneras nos va a ir bien.
lo subestimas, ¿sí? Te encasillas a pensar en que los resultados que has logrado siempre serán iguales, ya sea si crees que tienes mala suerte o buena suerte. Y te desanimas cuando con poco esfuerzo no logras nada, ¿sí? Entonces, quiero decirte que la cultura de la suerte y el destino es algo muy impregnado en las empresas, ¿sí? Y por muy exitosa que sea hoy tu empresa, no tiene que ser exitosa en el futuro, ¿eh? Y por muchos fracasos que haya tenido tu área, no tiene que ser no tiene que tener fracasos sostenidos siempre. Lo único que tenemos que hacer es ponerle atención a los datos, a los resultados, e interpretar de forma objetiva cómo resolver los problemas. Entonces, el ser data driven es realmente una evolución muy interesante porque implica incluso desde el nivel personal, cómo manejas tus realidades, ¿no? Cómo manejas tus realidades, cómo photoshopeas tus resultados para que no sentirte mal. Y ojo, esto lo hemos vivido todos, ¿no? Muchos de ustedes son padres o de repente alguien, un ser querido te pregunta algo y no quieres lastimarlo, y entonces modificas la realidad para que no se sienta tan mal. A mí lo anti-data driven, que me parece muy peculiar, seguramente les ha tocado ver estos shows de American Has Talent, ¿no? De gente que sale y se para y cree que puede cantar y no sabe cantar, ¿no? Y se ponen a cantar y al final, pues te da hasta pena ajena, ¿no? ¿Y por qué es? Porque es gente que su círculo cercano no tiene la convicción de decir, oye, no sabes cantar, no sabes bailar. Entonces, quiero decirte que ser data driven no es generarnos enemigos innecesarios, no es tener conflictos innecesarios, no. Simplemente es buscar ser objetivos a partir de los datos, de los resultados para tomar decisiones. Y la tecnología tiene un rol muy interesante en esto. La tecnología registra, ¿no? De alguna forma acumula los resultados y nos permite ver las cosas como son. La pregunta es, qué tan conscientes estamos de nuestros sesgos? ¿Qué tan conscientes estamos de nuestros paradigmas? ¿Y qué tanto le vamos a apostar a la suerte o al destino a nuestros resultados del 2023? ¿No será más estratégico abrazar esta idea de que la inteligencia es visualizar el futuro tomando decisiones desde el presente y configurar ese futuro que a ver qué sucede? Yo creo que si no definimos nuestras metas y no nos atrevemos a decretar lo que podemos lograr en el 2023, es porque no nos interesa lo suficiente. Entonces, yo creo que me encantaría invitarte y a desafiarte a darte un clavado en tus resultados y ver cuántos problemas te han quitado tiempo, recurso, te han hecho perder ingresos, que tienen una solución tecnológica, pero pues simplemente crees que es suficiente saber que existe sin aprovecharlo. Entonces, ante este escenario, déjame decirte que vienen cambios muy interesantes. Por ejemplo, con todo este tema de blockchain, viene ya todo un concepto de algo que se llama DeSci, ciencia descentralizada, ¿no? Datos científicos descentralizados, de todo tipo, ¿no? Entonces, imagínate tener un acervo científico, ¿no? Donde puedas tener acceso a sacar insights, a sacar conclusiones de esos datos, pero sin que tengas acceso a jalar los datos mismos. Quiero decirte que viene un tema muy interesante de la data, donde se va a homogenizar por todos lados. Y te doy algunos ejemplos. Hoy, casi todas las empresas ya están teniendo áreas de data. Pero no nada más es tener científicos de datos, ¿eh? Tienen científicos de datos, tienen artistas de datos para acomodar los datos y que le caiga el 20 a diferentes perfiles. Y hay gente desarrollando habilidades como el data storytelling. ¿Cómo te acomodo el dato para que lo aceptes? Porque, ojo, independientemente de nuestro sesgo y nuestra resistencia a aceptar la realidad a partir de los resultados, somos diferentes. Y desarrollar la habilidad de cómo acomodar los datos para provocar que la gente acepte la realidad es un súper desafío, ¿eh? Y pues no mucha gente desarrolla esa habilidad. Entonces, esto es un ejemplo. Les quiero mostrar un pequeño journey de lo que está pasando a nivel metaverso. El tema de metaverso es una tendencia que vamos a estar viendo explotando en los próximos 8 a 10 años, pero es muy interesante cómo se está buscando pre-sentir, pre-vivir realidades potencialmente replicables en lo físico. Este es, por ejemplo, Decentraland. Este es un metaverso donde entras, tienes tu avatar, obviamente tú lo puedes editar, no necesariamente se tiene que parecer a ti. Ya hay parcelas.
¿no? Y es muy interesante esto porque uno diría, bueno, pues ¿qué valor hay de comprar un terreno en el metaverso? Pues hace 25 años comprar un dominio en Internet no era muy interesante, ¿no? Quiero decirte que va a venir esto muy fuerte. Ahorita quienes están muy metidos en esto son los gamers, pero de las apuestas más fuertes va a tener que ver con la educación, el training y la simulación, ¿no? Y, y también hay ejemplos ya muy interesantes. Por ejemplo, sobre cripto, ya hay problemas de negocio que se están resolviendo. Por ejemplo, ya hay plataformas donde te dicen, en vez de ser fan de un equipo de fútbol, pues mejor ser dueño del equipo de fútbol, ser partícipe de las decisiones y gana o pierde si le va bien o no al equipo. Pero también, este es un ejemplo. Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de minería que nos decía, bueno, encontramos yacimientos de oro debajo de pueblos mágicos, ni modo que quitemos el pueblo mágico. ¿Y por qué no, sobre blockchain, a través de un NFT, un token, validar que eres dueño de ese oro sin sacarlo y además beneficiar el turismo de ese pueblo mágico? Entonces, hoy tenemos que estar calibrándonos y diciendo y teniendo mucha claridad de que la tecnología está para resolver problemas, pero eso implica calibrar nuestra mentalidad, nuestras habilidades para aprovecharla. La tecnología no debería de ser un problema, pero afortunadamente hoy en día para que la tecnología funcione, generalmente, en la mayoría de los casos, lo único que necesitamos es poner atención. ¿A qué? A los datos, a los resultados. Entonces, te hablaba un poquito del miedo. El miedo, el miedo nos da un regalo muy interesante. Como la raíz del miedo es la ignorancia, entonces si quiero crecer como profesionista, si quiero crecer como empresario, pues puedo dedicarme a cazar mis miedos, a investigar mis miedos para conquistarlos, ¿no? Por ahí hay un científico que dice que cuando tenemos miedo de algo, es nuestro inconsciente pidiéndonos de una forma no muy elegante conocimiento. ¿Cuántos datos de tus resultados a nivel personal, como profesionista, como empresa, deberías estar viéndolos, reconociéndolos para tomar decisiones contundentes a partir de lo objetivo, de lo que es? Entonces, a mí me encanta, te agradezco mucho tu tiempo. A mí me gustaría mucho llevarlos a evitar escenarios donde asuman posturas sin conocimiento, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces queremos asumir la postura de, bueno, ya sé por dónde vamos a ir en el 2023. Pues sí, pero ya analizaste los datos. No, pero lo intuyo. Y déjame decirte, la intuición no es mala. La intuición debería ser una herramienta esporádica que usamos, pero lo interesante de la intuición es que es un tipo de inteligencia que te lleva a conclusiones, pero no sabes cómo llegaste a esa conclusión. Entonces, quisiera invitarte a no depender tanto de sentir o no sentir, y que el sentir no fuera un filtro para aceptar una realidad a partir de los datos, y que en vez de asumir posturas de negocio sin conocimiento, asumiéramos conocimiento para tener postura. Y eso es totalmente diferente. Por eso me encantaría dejarte esta frase, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice la ciencia. Y en realidad hoy hay mucha oportunidad de crecer. Entonces, te vuelvo a dejar esta pregunta. ¿Qué será más importante? ¿Cómo pensamos o lo que sabemos? En realidad son las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Engel, por compartir con nosotros el día de hoy. Queríamos simplemente abrir un pequeño espacio, sé que ya nos agotamos el tiempo con la plática de Engel tan interesante, sin embargo tenemos aproximadamente unos 7 minutos para saber si tenemos algún comentario, alguna pregunta al respecto y pues aprovechar que Engel está con nosotros. Los invitamos a los asistentes a que en la casilla de preguntas que tienen en la plataforma GoToWebinar nos puedan escribir y pues yo con todo gusto estaré leyendo las inquietudes o los comentarios que tengan al respecto. Te manda saludos Michelle Braverman. ¿Qué tal? Ya. Hola. Un gusto, Michelle. Ok, nos dice Marta Santillán, Engel, ¿podrías por favor repetirnos la última pregunta que nos deja de tarea? Supongo que es la que tiene que ver con el conocimiento y tomar Sí, postura, ¿no? sí. Bueno, ¿qué es lo que importa más? Si lo que sabes o cómo piensas. En realidad son las dos.
¿no? Pero muchas veces, si pensamos que el valor del conocimiento radica solo en tenerlo, pues pensarías lo que sabes. Pero me gusta mucho ser el ejemplo del ejercicio, ¿no? Nadie aquí sabe, nadie aquí podría encontrar un artículo que demuestre que hacer ejercicio no es saludable. Pero ¿cuánta gente no hace ejercicio? Mucha. Entonces, ¿de qué sirve saber algo si no se aplica? Gracias, Y lo Engel, mismo Gabriel pasa, y lo mismo Castañeda. pasa con la tecnología, Yuli. Perdón. Adelante. Perdón. No, 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 adelante, adelante. Así que lo mismo pasa con la tecnología. ¿De qué sirve saber que la tecnología está para resolver problemas si no la aprovechamos? ¿No? Era lo que decía. Gabriela Castañeda, muchas gracias, felicidades al expositor, y Marta Santillán también agradece el que le hayas aclarado la pregunta. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos y comentarios el día de hoy. No nos queda sino agradecer a Engel por la presencia y por compartir de manera tan generosa todo ese conocimiento con nosotros. Gracias a Engel por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Julia, al equipo de Intellisis por la invitación y excelente cierre de año, fin de año y que puedan arrancar con todo en el próximo. Gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado. Les deseamos un cierre de año 2022 muy exitoso y un inicio 2023 lleno de buenos negocios, de salud, acompañado de sus familias. Esperamos volvernos a ver al inicio del año siguiente con espacios como estos para seguir hablando sobre tendencias, productos y soluciones Intellisis que estamos seguros van a potencializar cada área de sus negocios. Que tengan buen día y hasta la próxima.